Buenas Bueno, noches. Voy a tratar de proyectarles ahora la presentación y ustedes me dicen, solo quiero probar en lo que se conectan todos para ver si la logran escuchar ahora el video de la otra vez. En lo que se conectan, solo corrijo una falla técnica porque por alguna razón se me cayó la otra pantalla, así que denme unos minutitos. Yo creo que definitivamente por alguna razón el video no se puede proyectar, así que vamos a tratar de corregir eso para que pues nos auxilien. Ya hay 129 conectados y antes de empezar la clase tengo algunas preguntas. Yo envié el documento que es un formulario en donde está el trabajo / cuestionario y he recibido comentarios de algunos que me dicen que necesitan autorización, pero algunos otros no.
Entonces, necesito, de ser posible, los que están conectados, que me digan si todos han tenido acceso o si no es así, porque advierto que puede ser que quienes no tienen acceso es porque están accediendo a través de un correo que no es el de la universidad. Quiero saber si les ha pasado a todos. Bueno, aquí ya van 4 que me dicen que no. No, pueden hablar, por eso abro Yo aquí. tampoco he podido, licenciada. Yo tampoco, licenciada. Yo tampoco, Licenciada. Y les abra yo la... Yo tampoco he podido. dice que necesita acceso o Tampoco, licenciada. Pues que antes de la clase me dice que les dé la autorización, entonces no sé, me gustaría saber si alguien de los que esa autorización ya se la di, pudo tener acceso. Si no, al finalizar la clase, porque ahorita sí es complicado que les dé acceso a todos, yo les voy a ir dando esa autorización. Ok, ya lo leí, al parecer es casi que con todos. Alguien que me pueda verbalizar y no me escriba cómo les despliega, cuál es el acceso que les da. Licenciado, buenas noches. Dice, necesitas permiso. Solo los usuarios de la organización del propietario pueden ver este formulario. Prueba a ponerte en contacto con el propietario del formulario. Si crees que se trata de un error, dice. Solo eso dice. Ok, y tú estás accediendo a través de tu dirección que tienes registrada en la facultad, ¿verdad? Estamos Así es. Perfecto. Sí, porque en ese, como es Classroom, tengo todas las clases en Classroom, ¿verdad? Todos los licenciados que tienen Classroom nos enviaron su código y ahí estamos todos. Licenciada, buenas noches. ¿Usted me permitiría presentar en su pantalla, en la pantalla general de todos los compañeros, para que usted pueda ver un poco más de cerca lo que es o lo que está sucediendo? ¿Eso es en dónde? Tú me dices. Aquí, solo tal vez usted deja de presentar y no sé si, y tal vez pueda tener acceso yo para poder presentar. Vamos a ver. Déjame ver, tendría que habilitarte aquí, ¿verdad? Para que tú puedas presentar. Solo tal vez dejar de presentar usted, es que no sé si me va a permitir. Ya dejé de presentar. No me deja. Ok. Minor, pero si querés voltea tu cámara o no sé, y que le aparezca la licenciada ahí. Estoy en la compu. Perdón. Déjame. Bueno, yo de todos modos tengo una reunión en la facultad para poder revisarlo con el informático y que ustedes puedan tener acceso. Yo les insisto, el periodo era una semana, entonces no hay problema. Si eso les llega hoy o mañana sin ningún problema, yo les corro el plazo para que ustedes no se preocupen por eso. ¿Sí? A mí, disculpe, licenciada, el error que me da es el propietario recibirá una notificación por correo electrónico. Eso es lo que he estado recibiendo ahora, en donde me dice que yo les tengo que habilitar a ustedes el permiso. Entonces, lo que pasa es que son más de 230 estudiantes, ¿verdad? Los que le tengo que estar habilitando, pero pues, no, eso vamos a hacer. Mi preocupación no es tanto irles habilitando, porque pues eso se hace rápido, sino que yo reciba de vuelta el material que ustedes trabajaron, porque ya ven que se complicó también cuando fue el examen. Entonces, con que me garanticen eso, yo no tengo ningún problema. Entonces, insisto, se los voy a enviar para que ustedes los puedan ir, o sea, les voy a hacer este atraso en la fecha de entrega por el plazo también en la remisión hoy. Gracias, licenciada. Habla, ¿no? Si puedo dar permiso, podemos editarlo. Bueno, déjenme revisar porque eso no lo permiten en la facultad. La edición es algo que no nos permiten. Entonces ya con eso yo se los envío. Bueno, ya están conectados 141. Tenemos que terminar por cuestiones también de tiempo. Ya viene el descanso de la Semana Santa y eso nos va a quitar algunas clases. Así que vamos a terminar hoy y tratar de abordar la mayor parte que se pueda de la unidad número 4. Vamos avanzando bastante, de hecho, en el programa. Quisiera saber si para hoy tenemos alguna duda. Yo espero que ustedes lean los materiales que yo les envío. No sé si tienen alguna duda con lo que vimos la semana pasada. Aynur, tú estabas conectado 2 veces, ¿verdad?
Sí, licenciada. Ah, sí, porque me parece que te estabas abandonando ahora. Solo era porque te vi conectado, pero vi que estabas abandonando. Sí, lo que pasa es que traté de ver para podérselo enseñar desde el teléfono, pero no pude. ¿Qué es lo que a ti te aparece ahí? Perdón, así tomo nota. Igual, Google Drive, necesitas acceso, solicita acceso o cambia una cuenta con acceso, nada más. Ok, sí es lo mismo Entonces, que me está desplegando a mí. Entonces, es lo mismo. vamos a checar. Muchas gracias. Ujú. Vuelvo a consultar. ¿Alguna pregunta? Yo sé que es complejo que nos vayamos acoplando a la dinámica de la universidad. Ya ustedes el segundo año, algunos, tengo entendido, incluso han cursado en otras carreras. Algunos, aunque es segundo año de estudios, son varios años en la universidad, y todos los catedráticos van a tener un sistema distinto. Yo creo que ustedes ya vieron cuál es el mío. Yo siempre les voy a trasladar los resúmenes, siempre les voy a trasladar las presentaciones. Yo creo que lo más importante en el tema del conocimiento es aprender a compartirlo y tampoco creerse poseedor de todo el conocimiento. O sea, aquí todos venimos para aprender. Yo les traslado a ustedes lo que sé de la cátedra, pero también necesito retroalimentación de ustedes. Perdón que siempre inicie con este tema pidiéndoles primero que lean y que lean. Y segundo, siempre preguntándoles si hay alguna duda, porque la cátedra se nutre particularmente de lo que ustedes plantean como cuestionamientos. Nosotros tenemos un esquema programático que es lo básico que tenemos que desarrollar en la clase, pero también de las dudas de ustedes y de las interrogantes que surgen de las lecturas de los materiales, que nosotros vamos haciendo una clase más nutrida. Entonces, me disculpan que permanentemente les consulte si vamos bien, si he logrado transmitir el conocimiento que tenemos para la clase, pero considero que ese es el mecanismo que deberíamos de adoptar. Entonces, insisto, ¿alguna duda para lo que hemos desarrollado hasta el día de hoy? No, ¿verdad? Ok. Bueno, en la última clase, en el tema de la excepcionalidad en la Constitución, es decir, de los estados de excepción, o lo llamado en la doctrina como una crisis constitucional, ya, yo les comenté por qué no considero que los estados de excepción sean denominados una crisis constitucional, es más bien un mecanismo que tiene la Constitución, un medio de defensa, como nosotros estamos hablando de la generalidad de los derechos constitucionales, de la obligatoriedad y de la supremacía de los derechos y principios constitucionales, abordar el tema de los estados de excepción es más bien un medio de defender, porque ahí se estatuyen y se definen ciertos requisitos para estos estados de excepción y para la forma en la cual se regulan, tanto en la norma constitucional como en la ley de rango constitucional, para haber sido emitida por la Asamblea Nacional Constitucional, que es la ley de orden público. ¿Alguien tiene abierto su micrófono? Porque oigo un poquito de eco, por si pueden revisar. Bueno, en ese sentido, en la última clase, en cuanto a la limitación a los derechos constitucionales, pues abordamos los que están señalados en la Constitución, no hay problema, man. En la Constitución, en el artículo 139, la invasión del territorio, la perturbación de la paz, las actividades contra la seguridad del Estado, calamidad pública, cómo se hace esta declaratoria a través del Consejo de Ministros, qué contenido tiene que tener el decreto gubernativo que lo contiene, y luego el procedimiento que significa la remisión de este decreto al Congreso de la República para su conocimiento, ratificación, modificación o improbación. Hablamos de los 5 niveles o las 5 excepcionalidades a la limitación a los derechos constitucionales que señala la Constitución Política de la República y desarrollados en la Ley de Orden Público, que es el decreto 7 de la Asamblea Nacional Constituyente. Está el estado de prevención, vimos muy someramente las condiciones generales del estado de prevención, eso está en el texto que ustedes tienen remitido, el estado de alarma, el estado de calamidad pública, el estado de sitio y el estado de guerra. Cómo cada uno de estos requieren de ciertos pasos a nivel del organismo ejecutivo, cómo esta limitación a los derechos constitucionales es un tema materialmente
legislativo y mejor dicho, formalmente legislativo y materialmente ejecutivo, porque surge del organismo ejecutivo y lo aprueba el organismo legislativo, o lo valida. Tenemos la emisión del decreto a través del organismo ejecutivo, por decisión de las carteras ministeriales que tienen involucramiento en el cargo o en el tema que se va a tratar, y luego con posterioridad su remisión al Congreso. Le dimos una repasada también a las funciones que tiene el presidente de la República como jefe del organismo ejecutivo en materia de estados de excepción o limitación a derechos constitucionales contenidos en el artículo 183, que se refieren a dictar disposiciones necesarias para los casos de emergencia, y también la convocatoria que puede hacer el organismo legislativo a sesiones extraordinarias cuando los intereses de la República pues así lo demandan. Entonces, eso sería en términos muy rápidos, en realidad, todo lo referente a la limitación de los derechos constitucionales, regulados en el artículo 138 y 139 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Para dar como finalizado a esta unidad, que es la teoría de la Constitución, es importante, y lo hemos venido discutiendo creo que desde la primera clase, segunda clase, hubo una compañera que me planteaba cuál era mi postura o cuál era mi visión sobre lo relativo a los convenios internacionales en función de la norma constitucional. Yo creo que lo más importante acá, y ustedes lo han visto en las distintas intervenciones que he tenido en la clase y las que han tenido algunos compañeros, es decirles que pues en cátedra la función principal que tenemos los docentes es poder ser facilitadores educativos, es poder trasladarles la doctrina y hacer nacer en ustedes un sentido crítico sobre la norma, un sentido crítico sobre la doctrina. Ustedes están en una etapa muy incipiente de la formación universitaria, pero creo que es la precisa y la indicada para que puedan empezar a desarrollar ese sentido crítico entre lo que leen en doctrina, entre lo que aprecian y perciben y logran hacer propio de la lectura de la norma, para tener un juicio personal. Yo puedo, y lo haré en el momento que esto sea necesario, trasladar la impresión personal como ciudadana y también como profesional de lo que les estoy trasladando en la clase. En este punto en particular, yo creo que lo que debemos abordar es cómo, desde el punto de vista normativo, y básicamente en atención a la Constitución Política de la República, nosotros nos regimos en cuanto a la normativa internacional. Esto se queda aquí señalado, si ustedes ven en el apartado izquierdo de la presentación en estados de excepción, porque parte de lo que quisiera también trasladarles es cómo se aplica no solo en materia constitucional la limitación de los derechos constitucionales a través de los estados de excepción, sino cómo esto también está regulado en la convencionalidad, para poder tomarlo a guisa de ejemplo con lo que vamos a conversar ahora en cuanto a la aplicación de las normas o de la convencionalidad en el derecho interno, y todo esto de conformidad a lo preceptuado en la Constitución Política de la República. Necesito que alguien lea el artículo 46 de la Constitución, por favor. Con gusto. Artículo 46. Preeminencia del derecho internacional. Se establece el principio general de que en materia de derechos humanos los trabajos y convenios aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia sobre el derecho interno. Son los tratados, ¿verdad? No los trabajos. Los tratados internacionales, así es. Tienen preeminencia en el derecho interno. ¿Cómo es que nosotros vemos la aplicación de lo que ven en la pantalla? Yo recuerdo que en una clase anterior les desplegué una cantidad mínima de la convencionalidad a la cual Guatemala se encuentra adherida. Y de verdad, si ustedes se meten a las páginas de los distintos organismos, pueden ver cómo una declaración, un pacto, una convención, una carta, generan una serie de organismos, generan una serie
de protocolos, de comisiones, de seguimientos que están dando los distintos organismos que se generan a partir de la firma de cada una de estos documentos. Nosotros tenemos la Carta de las Naciones Unidas, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Y sobre cada una de estas nosotros vamos a ver un desarrollo, insisto, de ciertas instancias a nivel internacional que son las encargadas de darle seguimiento al cumplimiento de toda esta convencionalidad. Nuestro punto de partida para entender qué es lo que ocurre en consonancia con el artículo 46 de la Constitución Política de Guatemala viene a partir de la firma, precisamente, de la Convención de Viena sobre Tratados. Si lo quieren apuntar ahí en su Constitución, porque no es nada más una norma aislada que el constituyente del 85 dijo, bueno, Guatemala tiene que respetar porque nosotros lo ponemos en la Constitución, es cierto, está contenido como un artículo del cuerpo constitucional. Esto viene porque nosotros también firmamos, ratificamos y formamos parte de la Convención de Viena sobre los tratados. ¿Y qué es lo que nos dice la Convención de Viena sobre los tratados? La obligatoriedad de la observancia, la aplicación y la interpretación de los tratados. Si nosotros firmamos, porque ese es el punto de partida, la convención que marca los puntos de partida de toda la convencionalidad, pues lo que nos sujetamos está a este principio conocido en derecho internacional como el pacta sunt servanda. Pues nosotros, si lo firmamos, estamos de acuerdo con este contenido, que no es más que todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. Y miren lo que desarrolla el artículo 27 de la parte tercera de la Convención de Viena. El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación de incumplimiento de un tratado. Esta norma se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 46, que vamos a ir a ver lo que señala el artículo 46. Pero quiero que se den cuenta de cómo esto viene de antes, de hecho. O sea, nosotros lo que tenemos por parte del constituyente es este reconocimiento a un instrumento que de hecho Guatemala ya se había suscrito y ya era parte, que es la Convención de Viena sobre los tratados. Si el gobierno de Guatemala, y aquí hay una cuestión interesante, solo se lo digo como paréntesis, pero que creo que es importante que lo conozcamos para entender la dinámica de la convencionalidad y cómo Guatemala forma parte de ella. Nosotros tenemos en el Estado de Guatemala, por el sistema democrático al que nos regimos, al organismo legislativo, al organismo ejecutivo y al organismo judicial, cada uno con sus funciones administrativas y sus funciones propias. ¿A qué me refiero cuando digo funciones propias? Ustedes van a ver, por ejemplo, en el organismo judicial, a la presidenta del organismo judicial, hoy por hoy una mujer, pero también presidenta de la Corte Suprema de Justicia. Pero nosotros vemos esa dualidad en los organismos. Vemos, por ejemplo, también en el legislativo, que está el presidente del organismo legislativo y presidente del Congreso de la República, porque estos entes manejan esta dualidad. Su función pública, el legislativo, que es la de legislar, y la función propia del organismo judicial, que es la impartición de justicia. Pero ellos, como miembros y presidentes de esos organismos, también tienen una función interna desde el punto de vista administrativo, que es el quehacer administrativo de estas instancias. Ahora, veamos en la posición del Ejecutivo una dualidad bien interesante, y es que, acuérdense que Guatemala pues tiene un régimen presidencialista. Nosotros tenemos la figura presidencial como jefe del organismo ejecutivo, pero también con la particularidad que es el jefe de Estado en las relaciones que tenemos internacionalmente. Se dirige, de hecho, a través del organismo ejecutivo, toda la política del relacionamiento internacional con las demás naciones del mundo. Entonces, ¿qué ocurre? Que el organismo ejecutivo, bajo esa batuta y esa dirección de las relaciones internacionales,
pues asume compromisos con organismos internacionales. Pensemos, no sé, por ejemplo, ahora se está discutiendo con organismos internacionales un convenio que se me va el nombre, pero es un convenio que trata sobre temas ambientales y de acceso a temas sobre el derecho ambiental. Es el convenio de Escazú. Este convenio, pues el gobierno de Guatemala, a través del jefe de gobierno, asume ciertos compromisos a través de estos entes. Si no estoy mal, es un ente regional, es un convenio a nivel regional. Pero para que surta efectos en Guatemala, tiene que pasar por el Congreso de la República. Y el Congreso de la República aprueba esa adhesión, es donde nosotros vemos este juego de control de poderes y control de ese balance en los poderes a lo interno del Estado. Y es el Congreso de la República el que le da el ok a esta suscripción de compromisos por parte del jefe de Estado, trasladándolo al Pleno del Congreso de la República. Si el Pleno del Congreso de la República está de acuerdo, se aprueba ese compromiso asumido por el jefe de Estado, porque lo está haciendo afuera del territorio nacional, y entonces ya con eso nosotros nos adherimos y por el principio del pacta sunt servanda, esos convenios deben de ser cumplidos por el Estado de Guatemala. Entonces nosotros vemos cómo todo este trámite que se hace a nivel internacional nos obliga como país ante los demás signatarios de estas convenciones, y vemos cómo el artículo 46 constitucional nos dice: el derecho internacional tiene cierta preeminencia en cuanto a materia de derechos humanos. Se establece este principio que en materia de derechos humanos estos tratados y estas convenciones aceptadas por Guatemala, porque eso lo hace a través de la jefatura de gobierno, el jefe de Estado lo hace el presidente, y es la aceptación, y luego viene la ratificación por parte del Congreso de la República. Pues esto va a tener preeminencia en el derecho interno. ¿Cómo lo vemos nosotros ya en su aplicación a nivel interno? Si vemos el artículo 175 constitucional, por favor, alguien que pueda leer el artículo 175. Jerarquía constitucional. Gracias, Alan. Ninguna ley podrá contrariar las disposiciones de la Constitución. Las leyes que violen o tergiversen los mandatos constitucionales son nulas ipso iure. Las leyes calificadas como constitucionales requieren, para su reforma, el voto de las 2/3 partes del total de diputados que integran el Congreso, previo dictamen favorable de la Corte de Constitucionalidad. Así es. Si nosotros vamos haciendo una integración de todo el contenido que tiene la Constitución Política de la República, y, por ejemplo, ahora que tú leíste el artículo 175 en cuanto a la jerarquía constitucional, en principio lo que nosotros tenemos es que ninguna ley puede contrariar las disposiciones que están contenidas en la Constitución. Eso, de hecho, si lo hacen, son leyes simplemente nulas. Si nosotros tenemos leyes de rango constitucional, pues ahí lo que nos señala esta norma es el procedimiento para su modificación. ¿Ustedes saben qué significa una antinomia? No, ¿verdad? Búsquenla. No. Pónganla ahí. Yo creo que el otro día les decía al menos mis tips de estudiante. Eso que tenía una agendita en donde apuntaba los libros que hablaban Entre leyes. y las palabras. Exacto. O sea, es un principio, ¿verdad? Las normas no debiesen de advertir una antinomia, que es cuando en una norma existe una regulación, pero otra contraría lo que esta norma dice. Y la antinomia obedece a un principio de la lógica. ¿Qué es lo que nos dice la lógica? Que una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. O es o no es. Yo no puedo decir que una cosa es cierta para algo y que es falsa o mentira para otra, porque entonces hay una contradicción.
Ese es el principio que priva también para las en la antinomia jurídica, porque no podríamos tener un texto que diga que una cosa es y por el otro lado de la misma norma que no es. Entonces, ¿cómo hacemos esta relación? Si a nosotros nos dice el artículo 175 que no podemos variar las disposiciones que tiene el texto constitucional, y si el texto constitucional nos dice en el artículo 46 que los convenios y tratados aceptados y ratificados por Guatemala tienen preeminencia en el tema de derechos humanos sobre el derecho interno, pues eso es a lo que nosotros estamos obligados a sujetar. Porque tenemos ese control, tenemos ese balance entre la aceptación que se hace por parte del organismo ejecutivo y la ratificación que le da a esta convencionalidad el organismo legislativo. ¿Y qué nos sigue diciendo la norma constitucional? Por favor, en el 204. ¿Lo puedo leer, licenciada? Sí, Jamie, dale. Artículo, artículo 200. En toda resolución o sentencia observarán obligadamente el principio de que la Constitución de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Así es. Entonces, vamos viendo cómo en el mismo texto constitucional nosotros no podemos advertir o decir que hay una antinomia entre el artículo 44, el 175 y el 204. La coherencia la tenemos que ver desde que nos dice, bueno, nosotros como país aceptamos y ratificamos la convencionalidad. La Constitución Política de la República nos dice que en derecho interno tienen preeminencia estas convenciones aceptadas y ratificadas por Guatemala. Nosotros estamos hablando de la jerarquía que tiene la norma constitucional y como juzgadores, al momento específico de la administración de justicia, estamos obligados a cumplir en las resoluciones y sentencias la observancia obligatoria de que la Constitución Política de la República prevalece sobre cualquier ley o tratado. Pero ojo, nos vamos también al 46. Prevalece sobre cualquier ley o tratado, pero en materia de derechos humanos, nosotros tenemos que entender también esa prevalencia que reconoce la misma Constitución en materia, insisto, de derechos humanos. Yo les mencionaba desde las primeras clases, también es importantísimo, si no los quieren leer para esta clase específica, porque pues en este momento tal vez no van a tener mayor involucramiento con el contenido, pero es importantísimo que ustedes tengan el documento de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Derecho de los Tratados, que es la Convención de Viena. Esta data desde el año 1969. Es importante que todos tengan la Carta de las Naciones Unidas, que es de 1945, tiempitito, pero tiempitito, después de la finalización de la Segunda Guerra Mundial. La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Los pactos internacionales de derechos humanos que ha adoptado la Asamblea General de las Naciones Unidas, más todos los instrumentos que se han generado a partir de la firma de la declaración y de los pactos internacionales, ambos en materia de derechos humanos. Y todos van a decir, pero mire, licenciada, ¿y por qué tanta cosa? Pues que la Constitución lo dice a ustedes, el artículo 46. Así que si nosotros le queremos dar ese análisis integral, pues lo importante es que tengamos estos documentos también, ¿verdad? Para poder ir conociendo qué es lo que señala en su contenido. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ese es fundamental. El Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Y en materia regional, los que hablamos con antelación son a nivel global, y a nivel regional, la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, la Carta de la OEA y también la Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José. Yo les diría, con que tengamos estos instrumentos que lo que conforman es esta protección internacional y protección regional en materia de derechos humanos, yo creo que vamos a tener un buen contenido para que ustedes tengan apoyo en la cátedra. Los van a
desarrollados en otras clases, los vamos a ir profundizando en otras clases, pero creo que es importante que desde ahora ustedes empiecen a tener todo este material. La Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, que ya salimos del sistema global, pasamos por el sistema interamericano, y ahora nos vamos al más pequeño, que es el nivel centroamericano, con la Carta de la Organización de los Estados Centroamericanos, la ODECA, el Tratado General de Integración Económica Centroamericana. No se vayan a asustar, no los vamos a ver ahora, no son parte ni del examen ni del trabajo, sino considero que es para que ustedes puedan tener una visión más completa de cuando leen el artículo 44 de la Constitución, entender a qué nos referimos cuando hablamos de las convenciones internacionales. El protocolo de Tegucigalpa, la Carta de la Organización de Estados Centroamericanos, ODECA, y con esto la conformación de estos organismos internacionales en el tema centroamericano, el SICA y el CIECA, que es el sistema de derechos humanos, pero a nivel centroamericano. Repito, ya hablamos del global o mundial, del regional, que es el interamericano, y con este tendríamos un buen conjunto de instrumentos para que ustedes pues vayan evaluando y estudiando toda esta integración de la convencionalidad en materia de derechos humanos. ¿Por qué son importantes? Y aquí me gustaría ir un poquito a un tema más práctico. Hay un instrumento muy interesante que hace poco estuvo trabajando la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el OACNUR. Yo si puedo conseguirlo en digital, se los voy a enviar, es este. Se llaman Principales Estándares Internacionales de Derechos Humanos aplicables al tema de los estados de excepción. Y esto es lo que quería plantearles como ejemplo para que vieran cómo los distintos estados tienen la obligatoriedad de respetar la convencionalidad. Y ojo, fíjense qué interesante es. La mayoría de incluso estudiosos del derecho, no digamos los ciudadanos que no tienen un involucramiento directo con el mundo del derecho, no logran entender o abstraer que el tema del cumplimiento de la convencionalidad no es exigible únicamente en materia judicial. Lamentablemente, cuando vamos ya al aspecto judicial es porque tenemos intereses en controversia. La finalidad es que estos intereses nunca lleguen al plano judicial y nunca tenga que dirimirse a través de un tema procesal, de una controversia procesal. Lo interesante es que los gobernantes pudieran tener la capacidad de cumplir con la convencionalidad para que nunca se tenga que llegar a judicializar, sino que sea el Estado a través de su función ejecutiva y este fin interesante de alcanzar el bien común, que vea satisfechos las necesidades de toda la ciudadanía. Nosotros tenemos dos instrumentos interesantes con los que hemos tenido algún tipo de involucramiento con el tema de la pandemia. En este caso vamos a referirnos a estos dos, al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. ¿Qué es lo que nos dicen estos instrumentos internacionales? Ellos nos plantean objetivos primordiales que debe de tener un Estado cuando declara un estado de excepción. Y nos señalan de manera puntual cuáles son las obligaciones que mínimo, es lo mínimo que debería de hacer un Estado o que debería de garantizar un Estado de cara a un estado de excepción. ¿Cómo los definimos? No los definimos nosotros, lo señala la Constitución Política de la República como limitación a los derechos constitucionales. La semana pasada, no sé si los aburrí con ese tema de los estados de excepción que están contenidos en el artículo 138. Pero creo que es una forma interesante de ejemplificarles a qué nos referimos con el tema del cumplimiento de la convencionalidad y no necesariamente irnos a la parte judicial en la emisión de sentencias, sino a el cumplimiento desde el ejercicio de la función pública. ¿Y por qué me pareció muy interesante este instrumento? Que insisto, yo se los voy a conseguir y se los hago llegar.
porque creo que todos han estado de alguna forma involucrados en el tema de la pandemia y cómo estas excepciones que se han dado, no solo en Guatemala, quitémonos un poquito ese sentimiento tan etnocentrista que tenemos los guatemaltecos de ver a Guatemala como el centro del mundo. Eso es algo que ocurrió a nivel mundial, que con sus respectivas legislaciones lo vimos en todos los países. ¿Qué es lo que nos señala entonces la convencionalidad y de manera muy puntual la Convención Americana sobre Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos? Primer condición, proclamar oficialmente el estado de excepción. Yo les cuento que eso es algo que lo que voy a mencionar ahora, es algo que me ha costado un poquito lograr no entender, sino contextualizar, y es el lenguaje de la convencionalidad, porque no se manejan los mismos términos. Hay algunos términos que nosotros tenemos que aprender a leer y a encontrarles, si no bien una traducción, sí la utilización específica que se tiene en materia internacional o en el ámbito internacional. Acá en Guatemala sería publicar oficialmente o hacer público a la población un estado de excepción. Como nos lo plantea la convencionalidad, pues es proclamar oficialmente un estado de excepción. Eso se los dice el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y es de que todo Estado, al suspender obligaciones, al suspender garantías constitucionales, tiene la obligación de que esto lo conozcan todos los ciudadanos, que tengan el mecanismo para poder acceder al documento oficial que decretó esta limitación a los derechos constitucionales. Otro punto que requiere la convencionalidad es que la población sepa que estas limitaciones a las garantías constitucionales es excepcional, que es algo, porque está ocurriendo algo totalmente afuera de la norma o de la regla, y que es temporal, que las medidas que va a tomar el Estado son estrictamente temporales. No estamos cambiando la legislación, sino lo que estamos haciendo es una limitación por un tiempo específico, que se atienda a los principios de necesidad y de proporcionalidad. Es muy complicado para el tema de la pandemia dar una satisfacción plena a las necesidades de todos en cuanto a la proporcionalidad, ¿verdad? Porque pues hubo muchos que se vieron afectados a nivel económico, imagínense cuánto tiempo en confinamiento, pero si nos vamos a que lo que se pretendió en ese momento fue el resguardo de la vida de todos los ciudadanos, yo creo que en el tema de la proporcionalidad, el discutir qué bien es el que tiene que proteger el gobernante, yo creo que no hay otro que pueda compararse con el resguardo a la vida de la colectividad y también de las personas a nivel individual. Se tiene que justificar con precisión tanto la decisión de proclamar el estado de excepción como las medidas concretas que se adopten. Ojo que estos objetivos que les estoy señalando son sacados del texto completo tanto del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos como de la Convención Americana de Derechos Humanos. Hasta acá, nada de lo que ustedes están viendo como objetivos primordiales en estos estados es algo que lo estamos discutiendo en una judicialización de un caso concreto. Esto era lo que la convencionalidad, o es lo que la convencionalidad le señala a los organismos ejecutivos como una obligatoriedad al momento de disponer un estado de excepción. Pues se tiene que justificar con precisión esta decisión del estado de excepción y cuáles son las medidas que, ante la limitación de los derechos constitucionales, este estado va a adoptar. Además, estas disposiciones que se adopten a nivel de estado no tienen que llevar implícitas o contener ningún tipo de discriminación. Eso es absoluta, total y rotundamente inadmisible, que cualquier estado de excepción pueda tener algún tipo de prescripción que pueda discriminar, ya sea por raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
todos tienen que tener, por principio, un carácter de excepcionalidad, temporalidad, tienen que ser proporcionales y se aplican a toda la población del espacio territorial en donde se está señalando este estado de excepción. Y aquí hay otro tema que es de verdad supremamente interesante. Yo lo desconocía hasta que lo viví, y es la notificación internacional. ¿Qué significa esto? Al momento de que un Estado señala o prescribe un estado de excepción a nivel del Ejecutivo, independientemente de la aprobación que haga el organismo legislativo, porque ustedes saben que hay un periodo de tiempo en tanto que se aprueba por el organismo ejecutivo, se publica y se traslada al Congreso de la República para que sea aprobado. Inmediatamente después de asumida esta decisión del Ejecutivo de decretar un estado de excepción, se tiene que notificar a los organismos internacionales de cuáles son los derechos que se están limitando a través de ese decreto de excepción y por cuánto tiempo, para que estos organismos internacionales estén enterados de las condiciones específicas y cuáles son las razones por las cuales se están decretando. No importando, de hecho, cuál estado de excepción de los que están en el catálogo de la Ley de Orden Público se decreten en un país, no se puede, bajo ningún punto de vista, limitar derechos en esos decretos de excepción que impongan castigos colectivos, que priven a una persona de la libertad de ser tratada humanamente, que permita la comisión de crímenes de lesa humanidad, que se prive arbitrariamente de la libertad a una persona de sus derechos a un juicio imparcial y objetivo. Hay ciertos derechos que son reconocidos en la convencionalidad y en el derecho internacional que definitivamente no pueden ser limitados. Nosotros podemos ver en el historial que tenemos de la emisión de decretos de excepción y van a ver que no está esto dentro de las competencias, digámosle así, o de las atribuciones que pueda tener el organismo ejecutivo dentro de los distintos artículos que tiene la Ley de Orden Público, como uno de los derechos, de principios o garantías que puedan ser limitados en un estado de excepción. No obstante, el Estado de Guatemala no puede limitarlos, la convencionalidad es enfática en subrayarlos, que bajo ningún punto de vista estos pueden ser alterados en un estado de excepción. Yo pensaría que con esto, si no hay alguna duda, tenemos agotado el tema, la unidad número 3, que es la teoría de la Constitución. En lo que paso a la otra, si tienen alguna duda, podemos discutirla ahora. No hay ninguna duda entonces. Todo está perfecto con los estados de excepción. Dime, Alan. Buenas noches, licenciada. Mire, en el caso de los tratados internacionales, ¿qué tratados internacionales tienen prohibida la pena de muerte en el caso de Guatemala y por qué no podemos aplicarla? Uy, la explicación es mucho más compleja que el planteamiento general que tú haces. No es que la convencionalidad tenga una prohibición en cuanto a la aplicación de la pena de muerte. Los estados lo asumen como parte de su derecho interno. Guatemala es suscriptora de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José. Y lo que nos comprometimos como Estado ante esta convención, ante los signatarios también de esta convención, es a que no se iban a crear, ojo, dentro de nuestro derecho interno, más figuras delictivas que contemplaran la aplicación de la pena de muerte. Eso es parte de los requisitos que se encuentran signados o comprometidos por Guatemala ante la convencionalidad regional. De ahí podríamos abordar, es un tema muy interesante y muy vasto sobre cuáles son los principios de los países abolicionistas y los países no abolicionistas. Cuando te hablo de los
Abolicionistas son los que tienen una tendencia, y de hecho muchos han abolido ya en su legislación interna la pena de muerte. Y los no abolicionistas, que son los que, si bien se comprometen a no aplicarlo en figuras penales nuevas, aún la tienen contemplada en su legislación. En ese punto está Guatemala. Entonces, esta es una suscripción que nosotros hicimos al momento de ratificar el Pacto de San José. Bueno, ahora nos venimos al derecho interno, que es lo que ocurre con Guatemala. Parte de los compromisos que tenemos también a nivel internacional es que esta pena únicamente se puede aplicar después de haberse agotado absolutamente todos los recursos internos. Yo les puedo decir, Guatemala tiene la particularidad que la pena de muerte se aplica en aquellos casos, con aquellos delitos, si nos vamos en concreto a la norma, en donde el producto o la consecuencia de la actividad delictiva es la muerte de una persona. O sea, si ustedes se dan cuenta, está tipificado para el parricidio, para el asesinato, ejecuciones extrajudiciales. Hay una serie de figuras delictivas que tienen esa pena, pero que su consecuencia en la actividad de la persona que fue enjuiciada y fue condenada a la pena tuvo que ver con quitarle la vida a alguien más. ¿Qué es lo que ocurre en Guatemala? Bueno, tú tienes un proceso de primera instancia, con esto es toda la etapa preparatoria, etapa intermedia, te vas a la etapa de juicio, te juzga un tribunal de sentencia, apelas, llevas todo el viacrucis procesal, ¿verdad? Y luego de esto, toda la materia recursiva, presentas amparos, presentas apelación, y te puedes ir incluso a si lo último que llevas es amparo sobre la sentencia de segunda instancia, puede llegar incluso a la Corte Constitucional. Y hay un procedimiento interesante, algo interno, que es el que es someter esta resolución a consideración del organismo ejecutivo para un indulto presidencial. En ese tema es donde Guatemala tiene ahorita alguna controversia interna sobre el procedimiento específico que es el perdón presidencial para las personas que están condenadas a muerte. Entonces, si tú firmaste, fíjate, pues hay dos niveles de compromiso. No voy a crear figuras nuevas con la pena de muerte. Hay un debate en algunas figuras que se dieron después de la suscripción del Pacto de San José, pero que dicen es que se refiere a asesinatos, pero con modalidades específicas. Esa ya es una discusión. Y la otra es, la voy a aplicar hasta que se haya agotado todo el procedimiento interno en el país. Pero uno de esos procedimientos tiene que ver con el perdón que se requiere a través del indulto presidencial. Y ese todavía está en debate sobre cómo se rige el procedimiento para llegar a este indulto y con si lo obtienes o no, pasar ya a la ejecución específica de la pena. Yo te diría que ese es el problema que tenemos ahora, es de aplicación, porque yo me comprometí como Estado a que no voy a ejecutar una pena hasta que se haya cumplido con toda esta materia recursiva. Y se advierte como parte de todo el procedimiento recursivo, también el poder llegar a este perdón a través de la figura del indulto presidencial. Igual te puedo recomendar ahí un par de libros que desarrollan con bastante mayor detalle qué es lo que ocurre y por qué en Guatemala no se puede aplicar aún la pena. Sí, le hacía esta pregunta porque incluso en el Pacto de San José, en su capítulo 2, indica que los países que no han abolido la pena de muerte sí pueden aplicarla, pero como usted dice, en caso de que ya no hayan más, se agoten todos los argumentos, y también puede tener el indulto presidencial. Pero le hacía esta pregunta porque incluso qué sanciones tendría Guatemala en dado caso la aplique y qué tratados se romperían. Insisto, yo no conozco uno en donde diga se abole completamente la pena de muerte. No. Lo que te comprometes es eso, ¿verdad? Bueno, yo no voy a crear figuras delictivas a partir de la suscripción nuevas en donde exista la posibilidad de aplicar la pena de muerte. Guatemala, desde mi particular punto de vista, lo ha cumplido. Ahora, con el siguiente presupuesto, que es
yo la aplico, sí, solo sí, termino todos los procedimientos internos para que esta persona pueda tener esa satisfacción en cuanto al acceso a la justicia, porque en ese punto todavía no tenemos claridad que es el procedimiento para llegar al indulto presidencial. No considero que estuviéramos violentando ninguna convención internacional si Guatemala la llegara a aplicar, una vez se tenga definido ese procedimiento sobre la aplicación de la pena de muerte con el conocimiento previo del requerimiento del indulto presidencial. Gracias, Lina. Es un debate muy particular. Miren, los socialistas, digamos, cuando hablamos recuerdan ustedes, del constitucionalismo liberal y el constitucionalismo social, ellos siempre señalan que el derecho es una expresión de la ideología, que es una expresión también de la clase. Yo les diría, el derecho es una expresión social, es una expresión de la sociedad. Yo recuerdo que estudiando en posgrado me encontré con una investigación que hicimos. Yo tengo estudios en Derecho Penal, Procesal Penal y un posgrado, y uno de los temas era sobre las tendencias en América Latina en cuanto al abolicionismo y no abolicionismo de la pena de muerte. Y aunque soy mujer, mi particular punto de vista es que todos, absolutamente todos, somos iguales ante la ley. No importa nuestro sexo. Tenemos condiciones físicas y fisiológicas que podrán darnos condiciones particulares ante la ley, y me explico. Por ejemplo, las mujeres concebimos. Entonces, de pronto hay ciertas condiciones en cuanto al embarazo, a los descansos pre- y postnatales, al tema de la lactancia, pero considero que todos tenemos las mismas capacidades y tenemos la misma posición ante la ley. Pero, por ejemplo, en ese debate que surgió en este estudio posgrado era Guatemala, si ustedes leen la norma, no permite la pena de muerte en una mujer. Entonces la discusión era qué países, por lo menos de América Latina, tienen, por ejemplo, esta prescripción que es un derecho particular hacia la mujer. ¿Qué ocurre si también es asesina? ¿Qué ocurre si también es secuestradora? Que tenemos como uno de los casos para la aplicación de pena de muerte, si en un delito de secuestro finalizara con la muerte del secuestrado. O sea, no importando la calificación jurídica y que en efecto sea como autora responsable, la mujer no, en Guatemala no se puede dar una ejecución de pena de muerte a una mujer. Pero ¿cuál fue mi sorpresa mayor? De una muestra muy pequeña para poder dar una cifra en cuanto al abolicionismo o no abolicionismo en Guatemala. Oigan esto, 100% de los encuestados estaban de acuerdo con la pena de muerte. Y del 100%, por lo menos el 95% pedían que fuera televisada, para que la sociedad viera cómo estaba ocurriendo y que se volviera prácticas que de verdad también son muy cuestionables a la luz de la convencionalidad, porque aparte de la aplicación de una pena como parte del resarcimiento que tiene el Estado en el ejercicio del jus punendi, también tenemos el tema de la familia, ¿verdad? Estas personas tienen familias y tienen dignidad como seres humanos que el Estado tiene la obligación de cumplir. Ese es un tema muy, muy, muy interesante que toca venas jurídicas, por supuesto, pero que toca también venas sociales y políticas, ¿verdad? Sobre la aplicación del derecho interno y todo esto que nos mueve socialmente, ¿verdad? No sé si hay alguna otra duda. En la unidad 4 en realidad es bastante corta y aparte de ser corta, yo creo que va a ser más práctico para ustedes. Esta sí la vamos a desarrollar también en el examen. Es relativa a la Constitución per se. Ustedes van a ver por qué les digo que es corta. Van a recibir hoy el documento tanto en texto como en presentación para que puedan iniciar a leerlo. Tal vez el documento en texto ustedes lo tengan un poquito más extenso porque yo les voy a desarrollar un poco mejor todos los derechos humanos, la parte dogmática de la Constitución, para que podamos empezar a conocer un poco más de cada uno de los artículos
apartado dogmático constitucional. Yo sé que esta parte va a ser más fácil, insisto, porque ya la hemos conversado en unidades anteriores, es solo una pincelada general. Pero es más específica para hablar de la Constitución de la República de Guatemala. Nosotros conversamos, vamos a ver ahora más adelante una presentación que también hice en la primera unidad. Guatemala venía de un proceso muy complejo, tuvimos una revolución en el año 1944, una serie de circunstancias sociales, políticas, económicas, y que se dieron en la etapa revolucionaria que nos trae una contrarrevolución en el 54. Vemos una constitución que sigue después de todo este proceso y luego advertimos una serie de golpes de estados que nos llevan pues a unos momentos muy convulsos. Nosotros empezamos con el conflicto armado interno y de hecho en el medio de toda esta ebullición del conflicto armado interno, pues veníamos ya con varios gobiernos de regímenes militares. ¿Qué ocurre en el julio del año 1994? Pues Mejía Víctores, que había depuesto ya a otro compañero de él de armas, a Ríos Montt, convoca a la Asamblea Nacional Constituyente y se elige, en ese momento fueron 88 los diputados que pasaron a integrar la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué es lo interesante de esta Asamblea Nacional Constituyente? Es que llegaron a converger en ella una serie de líneas políticas, de pensamientos políticos. Fue a la Asamblea Nacional Constituyente nutrida con mucha pluralidad de partidos y de tendencias ideológicas, que hizo que, obviamente, este texto constitucional que nos rige desde el año 1986, esta constituyente entrega y promulga la Constitución a mediados del 85, en mayo, tenga toda esta diversidad de pensamientos y nosotros podamos advertir en ella este pluralismo ideológico que obviamente deviene de la integración que tuvo la Asamblea Nacional Constituyente. Un tema interesante es que esta Asamblea no entregó únicamente como producto el texto constitucional, sino también el decreto 1-85, que es la ley electoral y de partidos políticos, y el 1-86, que es la ley de amparo, exhibición personal y de constitucionalidad. Nosotros, ¿qué nos ocurre en esta época? Pues vemos que no solo iniciamos un periodo democrático constitucional con la promulgación de esta constitución, sino que se dan también las elecciones y empezamos de cero a partir del 14 de enero del año 1986 con una nueva constitución, pero también con un nuevo presidente, con un nuevo Congreso de la República y nuevas autoridades que nacen a partir de toda esta reforma que se hace. Dejando de lado un poco el apartado dogmático, que es todo este catálogo de principios y de derechos que son inherentes al ser humano, a la persona humana, y que nos dan esa postura ideológica de la Constitución, también vemos cómo está organizado el Estado de Guatemala en esta parte orgánica de cómo dividimos los entes que forman parte del Estado guatemalteco. Ustedes recordarán esta parte de la presentación que tuvimos al inicio del curso, la van a tener también ahora para que le den una repasadita. Empezamos a partir del 3, que es la Constitución de 1965, pero no nos olvidemos de la Constitución que nace de la Revolución del 44, que es vigente a partir del 45, y la que nace a partir de la Contrarrevolución, a partir del año 1956. Nosotros estamos en este momento de la historia, desde 1960 aproximadamente, que inicia el conflicto armado interno, que esto es para que ustedes tengan una clase también de días, para entender qué fue lo que ocurrió y que dio inicio a todas estas acciones dentro de la sociedad guatemalteca. Pero ¿qué es lo que ocurre en toda esta etapa de desarrollo constitucional? Nosotros vemos estos 36 años oscuros de nuestra historia, lamentable, del conflicto armado interno,
Y es en este periodo, de hecho, inmersos en este periodo, que nosotros vemos el nacimiento de la actual Constitución Política de la República. En 1965, repito, nosotros ya teníamos el texto constitucional aprobado en esa época, en el 65, que estuvo vigente al 82. ¿Por qué en el 82? Porque tenemos golpes de Estado, ¿verdad? A partir de ahí lo que nosotros vemos son gobiernos de facto. En el 65 se emite la Ley de Orden Público, que es el decreto 7-66, es el que hemos estado discutiendo entre la última clase y hoy. Yo les hablaba a ustedes de esa asincronía que tenemos entre ciertas normas de rango constitucional, porque se hacen evidentemente al texto o en consonancia con un texto constitucional distinto. Esta Ley de Orden Público era... tenía la sintonía con la Constitución del 65. ¿Qué ocurre después? En el año 1978 nos adherimos nosotros a la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. En el 1982 ocurre el golpe de Estado, este que les mencionaba. Estaba el general Efraín Ríos Montt y hay un golpe de Estado por otro grupo de oficiales del Ejército de Guatemala a cargo de Óscar Humberto Mejía Victorias. Y ocurre el golpe de Estado el 23 de marzo de 1982. Se convoca a la Asamblea Nacional Constituyente, se integra el 1 de julio del 84 y ellos nos entregan como producto el 31 de mayo de 1985 la Constitución Política de la República de Guatemala. Ustedes pueden ver que todo este proceso lo estamos viviendo o lo vivimos dentro del marco del conflicto armado interno. En 1985 esta misma asamblea nos entrega otro producto que es la Ley Electoral y de Partidos Políticos, y en 1986, antes de terminar sus funciones, los constituyentes nos entregan la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Luego, el 14 de enero de 1986, empieza ya la vigencia del cuerpo constitucional que nos rige hoy por hoy. En 1993, pues hay una intentona, y ahí es lo interesante, ¿vale? Esta no es clase de historia, insisto, que ustedes tengan una profesora un poco traumada con la historia es otra cosa. Así que trato de salirme de este cuento histórico, pero si ustedes pueden leer un poquito más de ahondar, van a entender mucho mejor el proceso constitucional. Y más importante aún, van a entender la naturaleza de nuestra Constitución Política de la República. En el 93, que se intenta este golpe de Estado, se dice autogolpe porque generalmente es una fuerza externa la que le da golpe de Estado a quien detenta el poder en el Ejecutivo. Pero acá fue el mismo Ejecutivo el que dijo: yo voy a desconocer al Congreso de la República, voy a desconocer a la Corte, y es muy lógico entender por qué el desconocimiento de la Corte, y es porque era la instancia que podía en ese momento frenar cualquier acción que pudiera haber hecho el presidente. Creo que en ese momento no se tomó en cuenta que existía también y que se activó como un mecanismo, ahora lo entienden ustedes mejores por las clases que hemos estado teniendo, se activa como un mecanismo de defensa del orden constitucional, fíjense qué interesante, más allá de la defensa del texto de la Constitución, se activa como un mecanismo de defensa del orden constitucional la Corte de Constitucionalidad. Y la sentencia, que también se las puedo enviar, que se dicta en ese momento histórico, es el que le pone pues la cortapisa a este intento de golpe de Estado. Este intento, que al final pues sí viene a simbrar un poquito la estructura del Estado, da pie a el planteamiento de una reforma constitucional. Esta reforma es la que genera algunas modificaciones que, si ustedes se van a las disposiciones transitorias y finales de la Constitución Política, que es el título 8, van a ir viendo cómo, primero con las disposiciones transitorias de la publicación de la Constitución en el año 1986, se le fueron incorporando artículos para la entrada en vigencia de la adecuación
de estas reformas constitucionales. Esto lo van a ver a partir del artículo 23 del título octavo, en donde ya, de hecho ahí mismo lo señala, el artículo 23 dice, para la adecuación del Congreso de la República a las reformas constitucionales aprobadas el 17 de noviembre de 1993. Entonces ahí van viendo ustedes cómo por esta reforma constitucional ciertas instituciones del Estado, como la Corte Suprema de Justicia, las salas de la Corte de Apelaciones, la Contraloría General de Cuentas, el Ministerio Público y la Fiscalía General de la República, la Procuraduría General de la Nación, hicieron un cambio y se les entra a su cambio en cuanto a las fechas en las que asumen en las instituciones. Es bien interesante entender qué fue lo que ocurrió a partir de este autogolpe y cómo, insisto, se activó este sistema de defensa de la Constitución. Luego, miren esto, ya 2 años después de la reforma constitucional, en el año 1996, se firman los acuerdos de paz que dan término a esta etapa de 36 años del conflicto armado interno. Y luego, en el año 1998-99, que se intentó una reforma constitucional, pero que no fue aprobada. O sea, nosotros, de nuestra Constitución de 1985, vigente a partir del 14 de enero de 1986 hasta la fecha, únicamente hemos tenido una reforma constitucional que fue en el año 1994. Ese sería, a grosso modo, la historia de cómo llegamos a nuestra Constitución actualmente. En los textos que yo les he trasladado de las anteriores unidades y particularmente de la anterior, de la teoría de la Constitución, nosotros hemos hablado sobre la clasificación de las constituciones en términos generales. De hecho, parte del trabajo, y por eso también era importante para mí que tuviéramos esta clase de hoy y el contenido que les voy a enviar, porque esto ya es agarrar todo lo que señala la doctrina para irlo poniendo en un plano de análisis de nuestra Constitución política de Guatemala. Sobre lo que ya hemos hablado, nuestra Constitución es racional normativa. ¿Por qué es racional normativa? ¿Quién puede leer lo que está en la pantalla, por favor? Pues concibe un complejo normativo establecido de una sola vez y en el que de una manera total, exhaustiva y sistemática se establecen las funciones fundamentales del Estado. Así es. Nosotros tenemos en una norma suprema que está en un solo texto, no lo tenemos disperso, si bien hay normas de rango constitucional, rigen materias específicas, pero tenemos en un mismo texto normativo toda la organización de las distintas instituciones del Estado. Y en ese mismo texto normativo, este catálogo de principios y de derechos que se aplican para todos los ciudadanos. Regula las funciones fundamentales del Estado, es complejo normativo, pero además de que nos dice cuáles son los organismos del Estado, también nos dice cuál es el ámbito de sus competencias y qué relación va a existir entre cada uno de ellos, independientemente del principio que todos conocemos de que no existe subordinación entre los poderes del Estado, ¿verdad? Esto es básicamente cómo se interrelacionan sin que exista entre ellos una subordinación. Siempre dentro de estas mismas clasificaciones, que es lo que nos señala la doctrina, cómo podemos ver nosotros a nuestra Constitución. Es histórico, tradicional. Yo en realidad con el tema de calificar a la Constitución política de Guatemala dentro de esta clasificación histórico-tradicional, la verdad es que tengo sentimientos encontrados, porque no es que esté completamente definido en el texto completo de la Constitución, como que podemos decir, miren, si esto se habla de la historia, esto es de la... No, hay ciertos artículos en donde hace alguna referencia, pero advirtiendo a lo que dice la doctrina,
podríamos calificarla como una constitución histórico tradicional por la forma de hecho en la que desarrolla el preámbulo, ¿verdad? Como, vean lo que nos señala, inspirados en los ideales de nuestros antepasados y recogiendo nuestras tradiciones y herencia cultural. Hay algunos artículos ahí que ustedes van a ir viendo en su contenido que podríamos advertir que tienen este rasgo histórico cultural. Siempre siguiendo esta clasificación doctrinaria, insisto, para mí es muy importante que ustedes lean la doctrina, pero que también la contextualicen en los ejemplos y en lo que están viviendo día a día. Entonces, ya tienen el concepto general de qué son constituciones escritas, qué son constituciones flexibles, normativas, programáticas. Entonces, agarremos todas esas definiciones, eso es parte de lo que ustedes tienen en el trabajo, y vamos analizando si la nuestra es o pertenece a una de esas clasificaciones. Evidentemente es una constitución escrita, no es como la constitución inglesa, ¿verdad? Es un documento que nosotros tenemos escrito en donde está toda esta serie de normas legisladas, solemnemente promulgadas por, a ver, ¿quién me dice por qué consideramos o por qué nuestra constitución está solemnemente promulgada? Silencio. Me mata como catedrático. El mecanismo para la promulgación de una constitución es solemne. Nosotros necesitamos de elegir a diputados específicos para que hagan la promulgación de una constitución. No es que las demás normas no tengan cierto protocolo y procedimiento, de hecho señalaba en la Constitución como el proceso legislativo, sino que en lo específico de la promulgación de una constitución política de Guatemala, su promulgación es considerada como solemne. Creo que lo más importante en cuanto a la clasificación de ser escrita, pues es estar claro, ¿verdad? Que lo tenemos en un documento y que este documento estatúa todas y cada una de las instituciones y principios que van a regir a la convivencia entre gobernantes y gobernados en un determinado estado, que es en este caso el estado de Guatemala. Es desarrollada, sí, y muy desarrollada, porque expone todos los fundamentos de la organización del Estado. Además, agarra de todos los tópicos por los que puede pasar la administración pública, el régimen municipal, el régimen hacendario, el régimen de control y fiscalización. No solo advierte la diferenciación o las competencias y atribuciones y los marcos en los que se mueven los tres organismos del Estado, sino que además desarrolla otros estamentos dentro de la organización del Estado, dándoles a cada uno la materia específica sobre las cuales van a desenvolverse en el quehacer de la función pública. Y para algunos también, dentro de las clasificaciones doctrinarias, nuestra Constitución es considerada una Constitución mixta. ¿A qué nos referimos con una Constitución mixta? Básicamente a su mecanismo de modificación o de reforma. Esto ya lo vimos también, por eso les decía que esta unidad va a ser más rápida porque es más corta, sino porque además ya ustedes pues tienen el antecedente de lo que hemos visto en otras clases, es más o menos ir desarrollando un poco y validando lo que ya tenemos. ¿Por qué mixta? Porque tenemos el procedimiento para la modificación del apartado dogmático, el procedimiento para la modificación del apartado orgánico y los artículos petros. Por eso es considerada mixta, porque tiene esta división en cuanto a los mecanismos para su modificación. Y también tenemos que la Constitución de Guatemala es democrática. ¿Por qué? Porque es una constitución dictada por el pueblo a través del ejercicio de esta función soberana que se delega por el principio de representación en las personas que elige para la elaboración y promulgación de la Constitución. O sea, cualquiera diría, sí, yo no participé en la elaboración de esa Constitución, pero los que en ese momento específico fueron a votar, sí eligieron a un grupo de diputados constituyentes, a la Asamblea Nacional Constituyente, que fueron quienes la promulgaron. Y por eso es considerada una Constitución democrática. Y por lo que les decía cuando empezamos esta clase o esta unidad,
hoy en esta clase. Muy interesante cómo esta Asamblea Nacional Constituyente de 1985 se conformó, ¿verdad? Con tanta diversidad de pensamientos políticos y de formaciones ideológicas que obviamente van a hacer que nosotros tengamos un cuerpo constitucional muy nutrido de pensamiento libertario, de pensamiento personalista, que nos da esa gama tan particular de derechos y de principios reconocidos. Se caracteriza porque es un documento jurídico solemne que, como parte de los principios que inspiran el constitucionalismo, pues limita las atribuciones del poder público. Y lo hace ¿cómo? Reconociendo y garantizando una inviolable esfera de libertad que tiene cada individuo ante la administración. Yo sé que muchos de ustedes, y ha habido algunos compañeros que me dicen en la clase, pero licenciada, ¿y por qué ciertas o cuáles cosas no funcionan? Yo les diría, mucho del problema de la disfunción o el no funcionamiento pleno de las instituciones pasan por el desconocimiento, primero, de nuestros derechos como ciudadanos y del mecanismo para el ejercicio de nuestros derechos ciudadanos, y a veces también por el desconocimiento de los que ejercen la función pública. Si tuviéramos esa dualidad entre el conocimiento pleno del que ejerce la función pública y de los recipiendarios de esa función pública, yo creo que podríamos tener un control bastante más interesante de cómo se ejerce la función pública. En principio y en deber ser, nuestra Constitución es democrática por eso, porque la emite el pueblo desde el principio de la delegación de la soberanía a los representantes, y porque en ese documento se limitan estas atribuciones de los gobernantes en función de reconocer y garantizar la inviolable esfera de la libertad del ciudadano. Yo se los decía a ustedes desde el día 1, el principio del derecho constitucional es ponerle límites al ejercicio de la función pública y es reconocer, resguardar y proteger la libertad de los ciudadanos en el goce de sus derechos ante esta administración pública. Estas constituciones, por lo mismo que tenemos la delegación de la soberanía, pues tiene como resultado la decisión unilateral del pueblo, que se da como, pues a través de estos diputados electos, que lo que llevan es esta pluralidad de pensamientos y de ideologías para emitir el cuerpo constitucional. Esos serían, digamos, a grandes rasgos, dentro de la clasificación doctrinaria, cómo podemos ubicar a nuestra Constitución. Ya vimos también, y con un detalle más pormenorizado en la unidad 3, la estructura, que es la forma en la cual se integra la Constitución Política de la República. Una parte que es la invocación que hacen los constituyentes en el preámbulo, el apartado dogmático, el apartado orgánico y lo que ciertos doctrinarios le denominan la parte práctica. Y ya vimos también en la parte práctica las garantías constitucionales y los mecanismos de defensa de la Constitución. Nos va a quedar de esta unidad, y para finalizar la 3 y la 4, insisto, ustedes reciben el contenido hoy mismo, que conversemos sobre la forma política, que no es más que el techo ideológico de la Constitución, para que analicemos cuál es la orientación personalista y los elementos implícitos en la Constitución política, liberales, democráticos y sociales. Insisto, esta es una unidad bastante corta porque es recoger todo lo que ya hemos visto en las demás y poder irlo contextualizando a nuestra Constitución política. Porque lo importante, por favor, empiezo y termino la clase con lo mismo, lean los documentos. Esta ya es una parte más filosófica de lo que hemos visto en las últimas clases, porque entender lo que es la fórmula política no es más que entender cómo se organiza el Estado, cuáles son dentro de esa organización, qué es lo que se adopta en el texto constitucional y su estructura social o económica.
Así que para que sea mucho más práctico en esta clase, les pido por favor que lean ese contenido y lo terminaríamos el próximo viernes. Yo les prometo resolver este asunto con los informáticos de la universidad para que puedan tener acceso al trabajo que les estoy enviando. Así que muchas gracias por la atención de hoy. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche. Buenas noches. Muchas gracias, licenciada. Feliz noche a todos. Feliz noche, licenciada. Buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche.